La inteligencia artificial está por todas partes, eso es un hecho. Pero, ¿qué hay exactamente detrás? ¿Cuál es el motor que está moviendo toda esta revolución? Pues hoy vamos a desentrañar esa tecnología, los grandes modelos de lenguaje. Y esta es la gran pregunta, ¿no? ¿Cómo lo hace? Porque a veces parece pura magia, pero la realidad es que es el resultado de un proceso de aprendizaje increíblemente complejo. Vamos a ver cómo una máquina pasa de procesar simple código a poder mantener una conversación que a veces es casi humana. Vale, vamos al grano. Un gran modelo de lenguaje, o LLM por sus siglas en inglés, es un sistema de inteligencia artificial muy avanzado. Para que nos hagamos una idea, pensémoslo como un cerebro digital al que le han dado a leer no una biblioteca, sino prácticamente todo Internet para que pueda aprender a hablar y a escribir casi como una persona. Bueno, y ahora vamos a bajar de la teoría a la práctica, porque esto no es solo un concepto de laboratorio, ¿eh? Es la tecnología real que está dándole vida a esas herramientas de inteligencia artificial generativa que seguramente muchos ya conocen. Exacto. Cualquiera que haya usado ChatGPT ya ha interactuado directamente con un LLM. Son literalmente el motor que ha sacado a la IA generativa de los centros de investigación y la ha puesto en nuestros móviles, en nuestros ordenadores, en manos de todo el mundo, vamos. Y ojo, que esto no ha aparecido de la noche a la mañana. Los LLM son la cima de décadas y décadas de investigación. Todo empezó con el procesamiento del lenguaje natural, que era más básico. Luego llegaron las redes neuronales, que lo mejoraron todo. Y el gran salto, la verdadera explosión, llegó con los modelos Transformer. Esa fue la arquitectura que lo cambió absolutamente todo. Esta cita lo clava. No estamos hablando de una pequeña mejora, es un salto de gigante. Y lo más importante, que una tecnología tan bestia sea tan accesible para cualquiera, eso es lo que está provocando que todo se acelere a una velocidad de vértigo. Muy bien, ahora viene lo bueno. Vamos a meternos en las tripas del asunto. ¿Cómo funciona de verdad uno de estos cerebros digitales? Venga, vamos a levantar el capó para entender cómo aprenden. Y aquí está la clave de todo. Parece increíblemente simple, ¿verdad? Su única tarea es predecir cuál es la siguiente palabra en una frase. Es como un juego de completar patrones, pero a una escala masiva. Y al hacer esto miles de millones de veces, no solo memoriza. No. Aprende gramática, aprende el contexto, el significado de las cosas e incluso aprende a razonar de una forma muy particular. El proceso, a grandes rasgos, se puede dividir en estos 4 pasos. Primero, se le da de comer una cantidad de texto que no nos podemos ni imaginar. Segundo, ese texto lo trocea en tokens, que son como las piezas de un puzzle. Tercero, su único trabajo es adivinar qué pieza del puzzle viene después, una y otra vez. Y cuarto, y esto es súper importante, hay un ajuste final con supervisión humana para pulirlo y corregir sesgos o respuestas incorrectas. Si hay un nombre técnico con el que hay que quedarse de todo esto, es este: la arquitectura Transformer. Fue la gran innovación, el punto de inflexión que permitió que los modelos entendieran el lenguaje de una forma mucho más profunda y coherente que nunca. Y la salsa secreta de los Transformers es lo que llaman el mecanismo de atención. ¿Y qué es esto? Pues es lo que le permite al modelo saber qué palabras son las más importantes en una frase para entender bien el contexto. El ejemplo es perfecto. En la frase «el robot no podía levantar la maleta porque era demasiado pesada», el mecanismo de atención le ayuda a entender que pesada se refiere a la maleta, no al robot. Para nosotros es obvio, pero para una máquina esto es un avance brutal y es clave para que las respuestas tengan sentido. Vale, ya hemos visto la teoría, así que vamos a la práctica. ¿Para qué nos sirve todo esto en el mundo real, en el día a día? Pues la verdad es que su versatilidad es alucinante. Te pueden resumir un informe de 100 páginas en un párrafo. Pueden funcionar como asistentes de atención al cliente o analizar miles de opiniones en redes sociales para ver qué piensa la gente. Pero vayamos más allá. En investigación se están usando para analizar datos genéticos a una velocidad que antes era ciencia ficción, acelerando, por ejemplo, el descubrimiento de nuevos medicamentos. Las aplicaciones son, de verdad, enormes. Y aquí tenemos a los jugadores principales de esta liga. Seguro que GPT-4 de OpenAI le suena a todo el mundo, pero la competición es feroz. Tenemos a Meta con su modelo Llama, a Google con Palm, a IBM con su serie Granite, y cada uno tiene sus puntos fuertes. Esto es una auténtica carrera tecnológica. Y su impacto ya se está notando, y mucho en un montón de sectores. Están cambiando por completo la atención al cliente, están automatizando campañas de marketing, ayudando a los programadores a escribir código mucho más rápido y, como decíamos, en campos como la sanidad, están ayudando a los científicos a manejar cantidades de datos que antes eran simplemente inabordables. Pero claro, tanto poder exige una gran responsabilidad. Esta tecnología es increíblemente potente y es absolutamente fundamental que nos paremos a pensar en los retos y en los riesgos que trae consigo.
Y aquí vemos esa dualidad, las dos caras de la moneda. Por un lado, la promesa de una eficiencia y una capacidad de descubrimiento sin precedentes. Y por el otro, los peligros. Y son peligros serios, ¿eh? Hablamos de los sesgos que pueden arrastrar, de su capacidad para inventarse información de forma muy convincente o directamente del riesgo de que se usen para fines malintencionados. Y aquí hay un concepto clave que hay que entender sí o sí: las alucinaciones. Esto pasa cuando el modelo genera información que suena súper creíble, muy bien escrita, muy segura de sí misma, pero que es completamente falsa. Se inventa datos, citas, fuentes, lo que sea. Luchar contra esto es, ahora mismo, una de las mayores prioridades para que la tecnología sea realmente de fiar. Para avanzar de forma segura, las empresas y las organizaciones necesitan unas reglas del juego muy claras. Y esas reglas se basan en 4 pilares: que los modelos sean fiables, que sepamos cómo funcionan, o sea, que sean transparentes, que alguien sea responsable de lo que hacen y, por supuesto, que sean seguros y no se puedan manipular. Y con esto llegamos a la gran reflexión final. La tecnología ya está aquí, no va a desaparecer, y avanza a una velocidad de vértigo. La pregunta ya no es si va a cambiar el mundo, sino cómo vamos a guiar ese cambio para que sea para bien, para que el resultado sea justo y beneficioso para todos. Y esa es una pregunta que nos toca responder entre todos.